Hoy desde el Instituto Petrarca vengo a hablaros de un tema apasionante, muy de actualidad, que llena los titulares de los periódicos de todo el mundo, como es la Sharia. ¿Qué es esto de la Sharia? ¿Cuáles son estos preceptos, estas normas que tienen que cumplir todos los musulmanes? Y hoy vamos a intentar encontrar solución y respuesta más o menos sencilla a cuestiones que quizá no lo son tanto, pero que están muy de actualidad, como puede ser, por ejemplo, ¿todos los musulmanes tienen que cumplir la Sharia? ¿La cumplen por igual hombres y mujeres? ¿Cómo se trata realmente a la mujer en el Corán? ¿Cómo se trata hoy día a la mujer en el Islam? ¿Son todos los países exactamente iguales? ¿Se aplica igual esta Sharia en Arabia Saudí que en Marruecos? Bueno, pues a algunos de estos interrogantes vamos a encontrar respuesta en el vídeo de hoy. En otras ocasiones hemos hablado de otras cuestiones del Islam, como por ejemplo puede ser la figura del profeta de Mahoma. Hoy nos vamos a centrar en esta Sharia. Así que lo primero que habría que hacer es definir qué es la Sharia. Bueno, pues la Sharia o Sharia, que de las dos maneras se puede hablar de ella, es ese conjunto de preceptos que deben cumplir todo buen musulmán, sea varón, sea mujer, que se considere seguidor del Islam. Son una serie de preceptos y una serie de normas que ¿de dónde vienen? Pues sobre todo vienen de las fuentes principales del Corán, del Islam, como es el propio Corán, como son los hadices, que son esas tradiciones orales sobre la vida del profeta y de sus compañeros, o como pueden ser también las biografías consideradas canónicas oficiales de Mahoma. Bueno, pues de todas esas fuentes van a venir una serie de normas y de preceptos que influyen en el día a día de todos los musulmanes, de los más de 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo. Bien, lo primero que hay que decir de la Sharia es que no es un invento humano desde el punto de vista islámico, sino que procede de Dios. Y como procede de Dios, el hombre no puede hacer otra cosa que someterse. Recordamos que Islam significa sumisión voluntaria y gozosa a los decretos divinos. Por tanto, si Dios ha querido para nosotros estas normas, no podemos hacer otra cosa que someternos de manera alegre y de manera gustosa a todos estos preceptos. Por tanto, no son inventos humanos. Ahora bien, estas leyes o estos preceptos, que son de dos tipos, están los preceptos que hablan de la relación entre Dios y los hombres, y los preceptos que hablan de la relación entre las personas, que son, yo creo, los más interesantes porque tienen la aplicación más práctica. Pues estos preceptos no están codificados. Es decir, si cualquiera de ustedes va a una biografía especializada, a una librería especializada y busca un libro que sea la Sharia, no lo va a encontrar. No está codificada. ¿Por qué? Porque, como les digo, son un conjunto de preceptos y de normas que, en función de si uno es suní, o si es chií, o si en la manera que tiene de vivir el Islam ese país es uno u otro, se va a encontrar con una aplicación diferente de la Sharia. Bien, normas y prohibiciones. Pues hay algunas prohibiciones, algunas normas que son comunes a todos los musulmanes, sean chiíes, sean suníes o vivan donde vivan. Y yo creo que son las más conocidas o las que más nos suenan. Les he traído algunas de ellas. Por ejemplo, prohibiciones. Comer carne de cerdo. Esto no es un invento del Corán. Ya los judíos lo prescribieron siglos antes. Sería muy largo de explicar por qué tienen prohibida la carne de cerdo. Hay teorías de todo tipo, desde teorías higiénicas por la vida que tienen los cerdos y por el modo que tienen de limpiarse, etc., a teorías más antropológicas que nos habla de que en la Arabia en la que surge el Islam, la crianza de los cerdos no era ni mucho menos beneficiosa desde el punto de vista económico. Sea por lo que fuere, tenemos que los musulmanes tienen estrictamente prohibido el consumo de cerdo y, de hecho, siempre va a haber un versículo del Corán que lo defienda. En este caso, en el 6º capítulo del Corán se nos dice que lo que se me ha revelado, dice Mahoma, no encuentro nada que se prohíba comer, excepto carne mortecina, sangre derramada o carne de cerdo, y dice Mahoma que es una inmundicia, ¿no? Por tanto, vemos que en este caso claramente el origen de esta norma está precisamente en el Corán. Más prohibiciones que nos suenan: el consumo de alcohol. Lo mismo, muchas teorías de por qué Mahoma prohíbe el alcohol a sus seguidores. Se habla de que esta prohibición es de la época de Medina, cuando Mahoma ya ha hecho la égida de la Meca-Medina, y se nos habla de que al principio es un modo de castigar a judíos y cristianos, que eran los que tenían el monopolio sobre esta industria. También se habla de experiencias desagradables, y esto es bastante curioso, que tuvo Mahoma con discípulos que acudían ebrios a la oración. De hecho, tenemos no pocos versículos del Corán en los que se menciona estos problemas.
Por ejemplo, esto de Corán 4:43 que dice: creyentes, no os acerquéis ebrios a la azalá, es decir, a la oración. Esperad a que estéis en condiciones de saber lo que decís, ¿no? Es decir, hay un componente también bastante de andar por casa en esta prohibición. Otra prohibición muy conocida es la de los juegos de azar, ¿no? A todos nos suenan estas noticias de muchos equipos de fútbol y de otros deportes cuyo patrocinador es una casa de apuestas y como jugadores musulmanes se han negado, ¿no?, a que aparezca esa publicidad. ¿Por qué? Porque tienen muy interiorizada esta prohibición. Como siempre tenemos un versículo del Corán que nos habla del porqué de esta prohibición. Ahora bien, es muy interesante saber qué penas y qué castigos contemplan para aquellas personas que incumplan, ¿no?, estas prohibiciones. Se nos habla de penas canónicas, que son penas cuyo castigo es físico, que son los que más nos suenan de películas y de noticias bastante desgraciadas en la actualidad. Por ejemplo, el robo. Se nos dice en el Corán literalmente que al ladrón y a la ladrona hay que cortarles la mano por lo que hicieron. Literalmente. Por tanto, esto no es una construcción posterior, esto se nos dice en el Corán. O, por ejemplo, ¿qué pasa con los atracadores? Bueno, pues se les debe cortar la mano y el pie. ¿Qué pasa con los fornicadores? Es decir, con los que son sorprendidos en actos sexuales completos sin estar casados. Pues deben recibir 100 golpes de caña, se nos dice en el Corán. Muchas veces son sustituidos por latigazos hoy día. ¿Qué pasa con los adúlteros? Deben ser lapidados, sobre todo ellas. ¿Y qué pasa con los apóstatas, que es el peor crimen a ojos de un creyente musulmán? Es decir, abjurar, renunciar a tu fe islámica, directamente es la ejecución, ¿vale? Por tanto, hay preceptos, todos estos castigos, que todos ellos provienen directamente del Corán. Ahora bien, ¿esto se aplica hoy día en todos los países? ¿La Sharia se aplica igualmente en todos los países mayoritariamente musulmanes? No. De hecho, la gran mayoría de ellos, luego hablaremos de los que no lo hacen, la gran mayoría de ellos lo que han hecho ha sido sustituir progresivamente estos castigos físicos por alargar las penas de cárcel o por multas económicas, etc. Un ejemplo muy curioso es el que fue presidente de Túnez durante 300 años, Bourguiba. Era un tipo bastante moderado en su observancia del Islam y que él utilizó un subterfugio, y es que en la creencia islámica generalizada, siempre que haya una yihad, es decir, una guerra de carácter sagrado, podríamos decir, el musulmán está exento de practicar el ayuno durante el Ramadán, y él declaró oficialmente la yihad contra la pobreza en Túnez. Por tanto, con esa excusa, como Túnez estaba en la yihad contra la pobreza, pues era una excusa perfecta para que durante estos 30 años no hubiera una obligación tal cual en Túnez a efectuar el ayuno mediante el Ramadán. Bien, un tema apasionante, un tema que ocupa muchísimos titulares, desde luego, hoy día es el tratamiento que tiene la mujer en el Corán y en general en el Islam. Lo primero que tenemos que ver, y es muy políticamente incorrecto decirlo desde criterios occidentales, pero es así, y hemos traído aquí también, para que tengan toda la información, los versículos propios del Corán donde se afirma, es que el hombre es superior a la mujer en el propio Corán, y tiene el hombre obligación de tutelar a la mujer. Y esto no se lo inventan después, es que tenemos versículos del Corán muy claros y muy crudos a perspectiva occidental cristiana de los musulmanes a este respecto. Por ejemplo, en el segundo capítulo del Corán encontramos una frase que dice que las mujeres tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, pero los hombres están un grado por encima de ellas. Y en el cuarto capítulo del Corán se nos dice que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otras y de los bienes que gastan. Es decir, el propio Corán bendice esta superioridad del varón. Por tanto, por ejemplo, en el Corán encontramos un montón de nombres masculinos, pero solo hay un nombre femenino. Un nombre propio femenino que, curiosamente, es el de la Virgen María, el de la madre de Isa, de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es venerado como profeta por los musulmanes. Es el último gran profeta antes de el profeta con mayúsculas, que es Mahoma. ¿Qué es lo grave desde la perspectiva occidental? Que esta desigualdad ontológica se traduce en una desigualdad jurídica. La Sharia lo que hace es tipificar esta desigualdad que desde el punto de vista religioso lleva en sus carnes, por así decirlo, el Islam. ¿Cómo? Pues les he traído muchos casos. Por ejemplo, matrimonio. Está permitido perfectamente, y en un vídeo que hablamos sobre la biografía de Mahoma, esto lo explicamos un poco más a fondo. Está prohibida la poliandria, es decir, que una mujer se case con diferentes hombres, pero no está prohibido lo contrario.
De hecho, en el Corán se dice literalmente en el segundo capítulo: vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. Venid pues a vuestro campo como queráis. Se les dice a los varones musulmanes. El matrimonio con un cónyuge de otra religión solo está permitido para el varón. Y esto tiene una explicación bastante sencilla y bastante curiosa, y es que a diferencia del judaísmo, los judíos consideran que la pertenencia al judaísmo se hereda por línea materna. En el Islam es al revés, se hereda por línea paterna. Por tanto, se case con quien se case un varón musulmán, sus descendientes van a ser considerados musulmanes, mientras que al revés no. Ahora bien, esto es una cosa curiosa: si una mujer, y ha habido casos que han salido en las noticias, incluso en España, si una mujer se convierte al Islam para casarse con un musulmán, no tiene problema, porque si te conviertes ya puedes heredar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en caso de divorcio o en caso de muerte del cónyuge, si una cristiana o una judía o una atea se ha casado con un musulmán y no se ha convertido al Islam, no tiene derecho a herencia. Y esto ha conllevado bastantes tragedias. Bien, repudio y divorcio. El resumen es muy sencillo: el hombre lo tiene muy fácil para repudiar a su mujer o para divorciarse. De hecho, lo que se nos dice en la tradición islámica, y en la Sharia desde luego lo contempla, es que con que un hombre pronuncie 3 veces las palabras queda repudiada, en presencia de 2 varones musulmanes que no tengan tacha en la comunidad islámica, sin necesidad de tribunal, la mujer queda repudiada. Esto, lógicamente, supone una espada de Damocles para todas las mujeres que saben que día a día se tienen que ganar la aprobación de su marido. Lo mismo pasa con el divorcio. Es muy fácil de obtener para el marido, no para la mujer. De hecho, una vez divorciados, el marido solo tiene la obligación de mantener a su mujer durante 9 meses. ¿Por qué 9 meses? Lógicamente porque está la sospecha de que pueda estar embarazada. Pasados esos 9 meses no hay ningún tipo de obligación económica de manutención, ni hacia la mujer ni hacia los hijos. Tercera desigualdad que se ve en la Sharia de la mujer con respecto al varón: la patria potestad. Depende de los países mayoritariamente musulmanes, la patria potestad pertenece íntegramente al varón. Íntegramente. ¿Por qué? Porque los hijos pertenecen al padre. Y a todos nos suenan casos como los que tenemos aquí, de no sin mi hija, los casos de casada con el enemigo de una española, la que efectivamente son casos reales donde una mujer ha intentado recuperar la potestad de sus hijos, incluso cuando su marido musulmán se los ha llevado a un país islámico, y los tribunales de los países islámicos nunca les dan la razón, porque los hijos pertenecen al padre. Podríamos poner muchos más ejemplos. La herencia, por ejemplo: a la mujer le corresponde la mitad que al varón, por ley. Motivo: porque el hombre tiene tradicionalmente la obligación de mantener a la familia. Claro, siempre está la duda de qué pasa en 2023, hoy día, donde las mujeres ya trabajan. El testimonio en un juicio, lo mismo. Esto yo creo que es sabido, que el testimonio del varón vale el doble que el de una mujer. Por tanto, la mujer necesita 2 testigos frente a uno que necesita el varón. La autoridad sobre la mujer, y aquí tocamos un tema especialmente controvertido. ¿Por qué? Porque es que se nos dice en el Corán directamente: amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadlas. Si os obedecen, no os metáis más con ellas, se nos dice en el Corán. Por tanto, hay quien puede interpretar que esto es un blanqueamiento de unos posibles malos tratos hacia la mujer. Ahora bien, ¿la Sharia se aplica igual en todos los países mayoritariamente islámicos? No. Y yo creo que se ve bien en este mapa. Hay algunos países donde se aplica de manera integral, otros países donde se practica de manera mixta, es decir, hay una mezcla de Sharia y de códigos más laicos, podríamos decir, y luego países más o menos seculares. Ahora bien, hubo una encuesta hace poco, y esto es interesante, donde se preguntaba a la población mayoritariamente musulmana: ¿a ti te gustaría que la Sharia se aplicara 100% en tu país? Y encontramos con que el 99% de los afganos dicen que sí, que quieren que su único código legal sea la Sharia. Pero esto no solo pasa en Afganistán. En Irak tenemos un 91%, en los territorios palestinos un 89%. Es decir, muchas veces es la propia población la que demanda la aplicación, e incluso una aplicación más estricta de la Sharia. Países, solo vamos a ver estos, los países donde hay una aplicación íntegra de la Sharia. Arabia Saudí, donde directamente no hay parlamento y donde directamente no hay constitución, porque se dice que la soberanía pertenece a Dios. Aquí todo el debate occidental de si la soberanía pertenece al pueblo o al rey no ha llegado. Obviamente, la soberanía es de Dios. Y por tanto nos encontramos un sistema de tutela del varón con respecto a la mujer. Luego tenemos Irán. Irán es una teocracia. Sí que hay un parlamento, sí que hay una constitución, pero claro, si uno coge la constitución iraní
posterior a la implantación de la teocracia del Ayatollah Khomeini, nos encontramos con que los dos primeros artículos de la Constitución iraní nos dicen que la soberanía es de Dios. Y por tanto tenemos una policía religiosa y una policía política. Y esto dará lugar a toda la represión que ha habido con el tema del velo, del cual hablamos en otro vídeo más a fondo de dónde viene esto del velo en el Islam. Por cierto, Irán superó las 500 ejecuciones en el año 2022 y después de China es el país donde más ejecuciones ha habido en el año 2022. Tercer gran país donde se aplica la sharia de manera integral, Afganistán. Desde que llegaron los talibanes, desde que recuperaron el poder en agosto de 2021, un año después se anunció la aplicación estricta de la sharia en Afganistán y por tanto tenemos titulares como este en el que los líderes de los talibanes reconocen con alborozo que ya se empieza a aplicar la ley de la sharia en Afganistán. Otros países son los mayoritarios en el espectro islámico, que son los que de manera parcial aplican la sharia. Si tuviéramos que destacar cuál es el país más liberal en este sentido, no hay dudas en afirmar que es Túnez, donde encontramos una paridad en los derechos matrimoniales y en los derechos sobre hijos, donde las mujeres votan e incluso dirigen empresas, donde la poligamia es considerada un delito en Túnez. Y este sería el país más en el extremo laico, en el extremo liberal. Por último, una última idea que sí que quería reseñar es que los países islámicos no aceptan la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Esa declaración que nosotros en Occidente pensamos que es universal, no es universal, porque todos los países que tenemos en verde en el mapa rechazan esta declaración y tienen su propia Declaración de Derechos Humanos, en la cual se puede consultar en Internet íntegramente. En el preámbulo se dice que todos los derechos penden del Islam y penden de la Sharia. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en más vídeos del Instituto Petrarca.